que es fuente de vida individual y universal, cuya incidencia está siempre presente en el entorno humano. Una franja patrocinada por Cátedra Regional Guatemalteca, Conócete a ti mismo, de la Escuela Magnético Espiritual de la Comuna Universal, en la cual exponemos el contexto filosófico espiritista con el fin de promover su reflexión racional. Será un placer atender tus reportes o interrogantes. Comunícate con nosotros al teléfono 2254-2438. Bienvenidos. Desde Guatemala para el mundo, este es su programa Conócete a ti mismo, de la Escuela Magnético Espiritual de la Comuna Universal, patrocinado por Cátedra Regional Guatemalteca Conócete a ti mismo. Buen día a todos los radioyentes que amablemente domingo a domingo nos escuchan. Gracias por permitirnos entrar hasta sus hogares. En esta mañana en cabina me acompañan María Estela Arevalo de Maldonado, Hidalgo William Maldonado, a la orden de los hermanos, y su servidor Rolando Jesús Santán Oliva, y quien les habla José Benjamín García Ramírez, quienes a partir de este momento estaremos tratando temas como siempre de sumo interés. No está de más mencionarles que para escuchar en internet pueden contactarse a www.radioprogresoguatemala.com, en facebook.com/Radio Progreso, la onda de la alegría, y a partir de las 9 horas en adelante al teléfono 2254-2438. El tema que desarrollaremos en esta mañana es un tema que de hecho nos compete a todos como espíritus humanos, porque desde que tenemos uso de razón, es decir, desde niños, empezamos a darnos cuenta de que esto es algo tan normal dentro de la vida misma. Y me refiero al tema que tratamos de enfocarlo de esa manera, como título, y se denomina vicisitudes, es decir, hechos antes y después de la mal llamada muerte, o sea, de la desencarnación inmediata. Así entonces se titula este tan interesante tema que nos compete a todos, como decía al principio, porque infinidad de veces indudablemente lo hemos experimentado. Para el efecto entonces, tratando de entrar ya en materia, primeramente trataremos el punto que dicen las religiones respecto a este tema. Indudablemente ya ustedes, en ese taller del espíritu denominado la mente, está prestándose a pensar algún criterio, algún punto de vista que ha escuchado con relación a lo que mencionan las religiones en general. Para el efecto entonces, cedo la palabra al hermano William Maldonado para que empecemos a tratar el tema. Por favor, William. Sí, gracias, José. Antes quiero mandar un saludo a todos nuestros hermanos que allende el continente americano nos escuchan, y por la tecnología pues también nos están viendo. Efectivamente, todas las religiones que han existido en este planeta se han preocupado por exponer y convencer a sus feligreses de que la mal llamada muerte es el fin, en algunas corrientes de estas religiones, es el fin de la vida. La cesación de la vida, dice el diccionario de la Academia de la Lengua Española.
extremo que realmente es discutible y que se ha llegado a tremendas conclusiones que no es así. Por ejemplo, la religión católica y evangélica dicen que la muerte es un sueño y que el que fallece, su alma se va con el Dios que las ha creado y ahí se van a esperar hasta cuando venga la resurrección de la carne, según ellos. Posteriormente, cuando ya venga el acto de la resurrección, viene lo del juicio para todos. Y los que han sido moralmente buenos, pues se van al cielo. Los que no, pues se van al infierno. De manera que, por ejemplo, el dirigente, el Papa de la religión católica, también lo dice claramente, y esto pues no voy a permitir leerlo porque es de suyo muy importante. Dice, desde una visión de fe, dijo el Papa, que no hay que tener miedo a la muerte del cuerpo, pues es un sueño del que nos despertaremos. La auténtica muerte de la que hay que tener miedo es la del alma, llamada por el Apocalipsis segunda muerte. Quien muere en pecado mortal sin arrepentirse, cerrado en el orgulloso rechazo del temor de Dios, se autoexcluye del reino de la vida. Eso es lo que dice prácticamente el dirigente de la religión católico-apostólica y romana. Es decir, que es un sueño, tal y como lo habíamos dicho, en espera de la resurrección, y posteriormente pues viene el juicio, y ahí es donde se decide si van o no al infierno o al purgatorio, en fin. Sobre ese aspecto también el Corán, que es la Biblia de los musulmanes, también nos habla algo a ese respecto. Y ellos tienen una concepción distinta, que no es cuestión del sueño, sino que el que fallece, creyente en el Corán, pues va a ocupar un especial lugar en la dimensión espiritual. En cuanto a la religión maya, que fue politeísta, es decir, que tuvieron muchos dioses, pues también nos dicen que la muerte, que después de la muerte, dice, el alma emprende un camino en el mundo, en el submundo o inframundo, camino que debe atravesar. Es un sendero, un camino difícil, y que si ha sido bueno y si porta una pieza especial, me parece que posiblemente sea de jade, le facilitará las cosas. Ese peregrinaje termina en el lado sur, con color amarillo. Sin embargo, también hablan de un paraíso en el cielo, donde el alma afortunada de los guerreros muertos en combate, o sea, la muerte sagrada, serán acompañantes del Dios correspondiente de ellos. Hay otras muertes sagradas, como por ejemplo de las mujeres que dan a luz y fallecen como consecuencia del parto. También la consideran como una muerte sagrada, y que el alma pues va a ocupar un lugar específico en esa concepción
de los mayas. También tenemos otros aspectos del budismo que también hablan del alma y que van a ocupar un lugar dentro del alma universal, es decir, de ahí van a transmigrar a la materialidad para volver a encarnar. Pero ahí hay un aspecto bastante difícil para ellos, aunque no para nosotros los racionales, los que estudiamos espiritismo, que viene la reencarnación en un animal. Depende de su comportamiento en la vida material. Si ha sido moralmente bueno, pues lógicamente seguirá encarnando en los humanos. No así en lo que establece la metempsicosis, que es la reencarnación en un animal. Y a fin, así podríamos seguir manifestando lo que las miles de religiones han inculcado a sus feligreses en este planeta. Debemos de recordar que la bestia 666 es la que se creó allá en el concilio de Nicea, 325 años después de la desencarnación del Maestro Jesús. El Maestro Jesús siempre debemos de tenerlo como un hombre filósofo y no Dios, porque en verdad eso es el espíritu del Maestro Jesús de Nazaret, un hombre filósofo que vino a implantar la semilla del amor en este planeta, semilla que está fructificando poco a poco a través del escalpelo de la razón, porque lo han tergiversado precisamente las religiones, que se han apropiado, por decirlo así, de las doctrinas filosóficas de este maestro. De suerte que, a manera de conclusión, todas las religiones hablan del alma, de algunas del accionar del espíritu, e incluso hay corrientes evangélicas que hablan y que estudian ya lo relacionado a la Trinidad del ser humano, que el ser humano es cuerpo, alma y espíritu. Ya lo están estudiando, porque yo me he enterado con algunos hermanos de estas religiones, la evangélica, que es descendiente de la cristiana también, ya le están entrando al estudio de la trilogía. Y eso pues nos anima bastante, pero el equívoco está en que también consideran que la muerte es un sueño y que se va a la diestra del Dios que les crió y que van a estar en stand-by esperando la resurrección de la carne para el juicio final. Y de ahí pues vendrá su calificación, si se hacen acreedores a la vida eterna en el cielo, o si se van al infierno. Mujer, rompe con los prejuicios que te discriminan y conócete a ti misma. Hombre, rompe las cadenas de la ignorancia y conócete a ti mismo. Sigan con nosotros. Indudablemente, el rodeo del progreso aplasta todo en su camino, en un sentido metafórico. Y lo que mencionaba William al respecto de que necesariamente, tarde o temprano, más temprano que tarde, todos, absolutamente todos los espíritus, tenemos que evolucionar. Tenemos que principalmente darle cabida a todos estos aspectos. Siguiendo con el tema, ¿qué dicen las religiones respecto a la mal llamada muerte, o dentro del ámbito de la escuela magnético-espiritual de la Comuna Universal, la desencarnación? Daremos entonces la palabra a Altán Oliva, para que también él nos exprese lo que piensa o lo que nos va a desarrollar en este momento.
Amados hermanos, mucho hay que hablar acerca de lo que ha mantenido a la humanidad en la ignorancia. Un tema de ello muy importante es el hecho de que nos han mantenido con ese ajetreo terrible durante muchos siglos de la mal llamada muerte, una invención para explotar la ignorancia de la humanidad que han tenido las religiones, que una forma directa e indirectamente han infundido en la mente de todos y cada uno de nuestros hermanos, a pesar de que muchos maestros han llegado a la tierra a explicarnos la razón de la vida. Estos hermanos siguen en esa lucha, que es una lucha de depravación, que es una lucha de atraso, de estancamiento, de continuar con la palabra muerte, porque solamente es una palabra, porque de hecho la vida es la verdad real, y únicamente nosotros, a través de la razón, a través de los golpes duros que hemos llevado, a través de muchos siglos, debemos entender y razonar que todo es vida, todo es potencia, todo es energía, todo es preeminencia de lo más etéreo de la naturaleza del ser humano. Entonces, hermanos, nosotros ya debemos quitarnos ese lastre que tenemos encima, que nos han infundido, que nos han inyectado las religiones especialmente, y tratar de analizar, investigar, profundizar qué significa realmente la mal llamada muerte, que es para todo espiritista, para todo entendido, para todo racionalista, para todo trino, es vida, porque todo es vida en el universo, eternamente todo es vida. Y si el Creador universal nos dio la vida y tenemos vida, ¿por qué en un momento dado, en una sola encarnación, vamos a dejar nosotros todo ese progreso que hemos adquirido, poco o bastante, o como sea el progreso que hemos adquirido, no se va a quedar en una sola existencia? Amados hermanos, luchemos y razonemos, investiguemos, analicemos, profundicemos. ¿Qué significa eso? Que nos ha mantenido en la esclavitud de nuestros pensamientos, de nuestras acciones, y con solo el temor de que nos han infundido los terroristas, las terroristas religiones que mantienen aún ese mal paso que dimos los humanos. Pero hermanos, repito, debemos investigar, razonemos a través de nuestra propia razón y demos un paso adelante. Sigamos adelante, hermanos, analicemos, profundicemos, y solamente vamos a quitar ese mal lastre que hemos traído en el camino de la vida, amándonos los unos a los otros. Ahí está la llave, porque entonces abrimos nuestra mente para darle paso a la razón. Así es, hermanos, que mucho hay que decir de este concepto que tenemos acerca de lo que es la vida, porque, repito, la vida es eterna y continuada. Y adelante, hermanos. Gracias, Altán. No olvide, este es su programa Conócete a ti mismo, y que el teléfono 2254-2438 a partir de las 9 horas en adelante estará a su entera disposición para que usted comente, para que usted opine o pregunte, porque ese es verdaderamente el propósito de este programa. Efectivamente, lo que las religiones en general manifiestan con relación al tema de la mal llamada muerte es tan amplio y extenso el campo en el cual puedo yo enfocarme primeramente en el punto que manejan respecto a que el cielo y el infierno existen, y que va a depender irse al cielo si se acepta lo que ellos necesariamente
le dicen y le inculcan. Y que si no lo hace, pues se van a ir al infierno, que es un eterno purgatorio en donde se va a estar quemando constantemente hasta más no poder. Inclusive manejan hasta tal extremo el asunto que si no se da diezmo es un pecado y que eso los condena. Y también se menciona, tal y como efectivamente hacía hincapié William, con relación a que los muertos, pues muertos están, y que el que aceptó a Cristo en su corazón, así menciona ellos literalmente, pues va a volver nuevamente a Dios y ahí vivirá eternamente, y eso es el cielo. Y manejan también algunos criterios relacionados a que, viéndolo de una manera racional, un tanto distorsionados, un tanto fuera de lógica y razón. Me refiero al hecho de que dice que va a venir un día del rapto y que vivos y muertos van a ser juzgados, y que los muertos, aún estando las materias inertes dentro de una fosa, pues van a ser sacados y literalmente llevados hacia un lugar especial si así se lo ganaron. De tal manera que entonces caemos al punto de que la fe ciega indudablemente se está manejando aún en nuestros días dentro de este tipo de campo. Pero es necesario entonces hacer hincapié respecto a que esto indudablemente tiene que ir modificándose. Precisamente respecto a lo que se menciona relacionado a este punto de la mal llamada muerte o la desencarnación, traigo una revista que se denomina Despertar, de una de las corrientes religiosas que hoy día todavía campea en nuestro mundo tierra, y que precisamente es del mes de junio del año en curso, y que habla respecto a este tema. Y a mí, en lo particular, me llamó poderosamente la atención, porque habla una serie de cosas realmente tergiversadas, verdaderamente cambiadas, y que es de justa necesidad hacerlas ver para que todos los amables radioyentes puedan reflexionar al respecto. Y el título de dicho tema se titula ¿Pueden los muertos guiar a los vivos? Y literalmente voy a leer esto para que ustedes puedan reflexionar al respecto. Y dice así: desde tiempos inmemorables la gente ha creído que los muertos son capaces de guiar a los vivos. Un reflejo de esta creencia se halla en una narración del poeta griego Homero sobre Odiseo Ulises. El legendario héroe de Homero, desesperado por encontrar el camino de regreso a su hogar en la isla de Ítaca, se adentra en el inframundo para consultar con un difunto adivino. Muchas personas ansiosas de recibir respuesta a preguntas desconcertantes, óigase bien, han consultado con un médium espiritista, han dormido en las tumbas de sus ancestros o han efectuado otros rituales. Pero, ¿podrán los muertos dar guía sobrenatural a los vivos? Las principales religiones del mundo enseñan que es posible comunicarse con los muertos. La religión o la enciclopedia de la religión indica que la necromancia, es decir, el arte o práctica de invocar mediante la magia las almas de los muertos, es sobre todo una forma de adivinación. Y añade que esta práctica está muy extendida. La enciclopédica nueva de la católica lo confirma al decir que la necromancia en todas sus variantes tiene una difusión mundial. No es de extrañar, pues,
que fieles de muchas religiones hayan tratado de obtener conocimientos consultando con los espíritus. Aunque la Iglesia condenaba estrictamente la comunicación con los muertos, agrega la Enciclopédica Nueva Católica, en la Edad Media y en el Renacimiento, las referencias de estas prácticas eran muy frecuentes. No obstante, ¿qué dice la Biblia sobre este asunto? Las Santas Escrituras indican repetidas veces que las personas que han fallecido están inconscientes. Leamos Eclesiastés 9:5. Los vivos tienen conciencia de que morirán, pero en cuanto a los muertos, ellos no tienen conciencia de nada en absoluto. Sale su espíritu, él vuelve a su suelo y ese día de veras perecen sus pensamientos. Sin embargo, infinidad de personas creen que han podido contactar con sus muertos gracias al espiritismo. Hago hincapié en esa palabra. Y ahí dice algunas otras cosas, pero por economía de tiempo quiero entonces leer otro parrafito que dice: los demonios son enemigos de Dios y establecer contacto con ellos es muy peligroso. Por esta razón las Escrituras exhortan: no se vuelvan a los médium espiritistas y no consulten a pronosticadores profesionales de acontecimientos para hacerse inmundos por medio de ellos. Levítico 19:31. Según Deuteronomio 18:11 y 12, todo el que pregunte a los muertos hace algo detestable a Jehová. De hecho, entre los actos de infidelidad por los que Jehová causó la muerte del rey Saúl estuvo el de preguntar por un médium espiritista. Así lo dice literalmente. Entonces nos damos cuenta cómo verdaderamente la verdad ha sido tergiversada, ha sido cambiada de una manera maliciosa, de una manera verdaderamente indigna. Porque nosotros hacemos hincapié en todos los programas que desarrollamos domingo a domingo y que indudablemente ustedes los escuchan, en que la Escuela Magnético Espiritual de la Comuna Universal no trata precisamente de utilizar medios para poder adivinar, para poder contactar a un ser querido, y mucho menos verdaderamente pretendemos utilizar estos medios para hacer dinero, sino es única y exclusivamente el tema tratado del conocimiento del espíritu, del alma y del cuerpo. Nos damos cuenta entonces cómo verdaderamente el asunto de las religiones respecto a este tema está totalmente equivocado. Desafortunadamente hay que hacer hincapié y ser austero al respecto, pero están totalmente equivocados. Por ello es que entonces seguimos tratando el tema de lo que es las religiones, de lo que dicen las religiones respecto a este tema, que verdaderamente es un tema que nos compete a todos. ¿Se ha preocupado alguna vez en meditar sobre quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Y hacia dónde vamos? Escucha el programa Conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo. Los domingos a partir de las 8 de la mañana, hora local Guatemala. En el desarrollo de este y otros interesantes temas que incrementarán su acervo cultural, moral y espiritual. Continuamos. Seguimos con su programa Conócete a ti mismo, tratando el tema vicisitudes antes y después de la mal llamada muerte, o sea, la desencarnación. Si me permitís. Por favor, William. Tenemos aquí, por una información de nuestro operador, que nuestros hermanos Frida Ceja de Texas, Carlos Pérez de Canadá, Emma Lozano de Miami, Alfonso, Franklin Rojas, Venezuela, Joen, México, María Adame, Santiago, California, Efraín, de una de las cátedras en Cabo Rojo, Puerto Rico,
nos honran con su sintonía en este momento. Les agradecemos profundamente a nuestros amados hermanos de esos lugares, de esas regiones de nuestro planeta. Tengan ustedes un abrazo fraternal de todos los estudiantes de espiritismo de Cátedra Regional Conócete a ti mismo, región Guatemala. Seguimos entonces el desarrollo de este tema tan interesante, y después que a grandes rasgos hemos tratado algunos aspectos de lo que todavía desafortunadamente se maneja dentro del ámbito de las religiones, ahora trataremos qué nos dicen las ciencias al respecto de este tema, tomando como punto de partida aquello que se aprende, que se le enseña al infante cuando está en la primaria, cuando está en aquellos primeros años de estudio, donde se menciona literalmente que todo nace, se reproduce y todo muere. Así se me enseñó a mí literalmente. Pero, William, ¿qué nos puede decir al respecto? Bueno, te voy a decir, hermano, que la ciencia prácticamente es, digamos, la dirigente del materialismo, porque quieren encontrar la causa de aquel efecto de la mal llamada muerte en la parte material de todos los seres, principalmente del ser humano, porque el materialismo no le da vida o crédito a la existencia de la chispa divina o espíritu, que es una partícula infinitesimal de la misma sustancia del Creador universal. Porque el Creador universal no es persona, es un espíritu infinito e increado que se encuentra en cualquier lugar del universo y se manifiesta por el movimiento, el calor, la luz, la energía que inunda todo el universo. Y los espíritus, que somos nosotros, los seres humanos, que somos un espíritu encarnado, que nos hemos hecho nuestra alma y también nuestro cuerpo dentro del vientre de nuestras madrecitas, es obra del espíritu, que entra y sale de aquel claustro materno, llevando los elementos esenciales necesarios para conformar dentro de la matriz de nuestras madres aquel cuerpecito, que poco a poco se va formando, va cobrando su forma, su física figura, hasta el alumbramiento. Entonces, el materialismo no le dan crédito a la existencia de la energía, que sin esa energía que es el espíritu, no podría moverse aquel cuerpo, estaría inerte. De manera que el materialismo dice, se murió y se acabó en la tumba. E incluso hasta han dado a entender de que el alma la cortan con el bisturí y ahí se acabó. Y que la vida pues se termina ahí en el sepulcro. Y esa es la ciencia, porque en verdad, de verdad, quieren encontrar la causa de la vida en la parte material. Y más adelante vamos a exponer lo que en verdad, de verdad, es la vida, que es el espíritu, como causa primera de la vida. Porque hay que decirlo, la vida es un ente independiente, autónomo, que existe en el universo. Vale decir que es el creador universal, la vida.
porque no podría existir el universo si no tuviéramos ese movimiento, ese calor, esa luz. Porque ¿han pensado ustedes, amables radio oyentes, estudiantes de la filosofía de todos los tiempos, el espiritismo racional, cómo se origina la luz? ¿Cómo se forma la luz? ¿De dónde viene la luz primera en el universo? ¿Por qué los astros, los soles, proyectan luz? ¿Se han dado ustedes siquiera a pensar en ese por qué es que viene esa luz? ¿De dónde viene? ¿De dónde se origina? En nuestro escaso y al saber y entender, decimos que viene del centro vibratorio, donde entendemos que está el Espíritu Universal en su mayor cantidad, por decirlo así, pero que se proyecta en todo el universo. No nos hemos dado cuenta de eso porque vivimos ahí tranquilos, caminando, buscando el dinerito para el sustento diario, y ni siquiera pensamos, bueno, ¿y por qué hay luz en este universo? ¿Por qué hay movimiento? ¿Por qué hay...? Y eso lo desconoce el materialismo científico. Ellos solo dan a entender de que todo es materialidad y que al llegar el momento en el ser humano de la mal llamada muerte, pues ahí se acabó, se va al sepulcro y se acabó. Vendrá otro nuevo ser a formar su cuerpecito, etcétera, y otra vez crece, se reproduce y muere, como dijo José, que nos enseñaron en la primaria y también en la secundaria. O sea que también la educación está errada. Todavía no le dan crédito a esa chispa divina, a ese ente espiritual que es la causa de la vida. Por eso es de que el materialismo, la ciencia está estancada, porque ahí están dogmáticamente en la causa y efecto material, pero no le dan cabida a la causa metafísica y espiritual, que es el espíritu. Y al haber congregaciones de humanos, humanidades, no solo en este planeta, en los infinitos mundos del universo, pues se conforma el espiritismo, porque el espiritismo es la unión solidarizada de todos los espíritus del universo, no solo este pequeño mundo. Por favor, hagamos acopio de nuestra inteligencia. Hay tantos, miles de planos, de nebulosas, cuasares, hoyos negros y tantos fenómenos que han calificado nuestros astrónomos, que también quieren encontrar la vida en la parte material. Y ese es en síntesis lo que la ciencia dice, lo que la ciencia propicia y defiende, la causa y efecto material. Es verdaderamente triste porque por eso es de que la ciencia todavía no progresa. Y bueno, y con esto más, le están dando cabida a la energía en la tecnología que por ella nos están viendo y nos están escuchando en otras partes de nuestro pequeño mundo. ¿Qué es la energía? ¿Y eso qué es? Es el espíritu universal. Son los espíritus elementales, porque es energía. Y todavía no quieren comprender que todo es espíritu en el universo. El espíritu es el creador de las formas, de los mundos, de los contornos en este planeta y en cualquier planeta del universo. De suerte que por eso la ciencia, la biología, todas las ciencias que terminan en el logos, que es el tratado, la biología, bios, vida, logos, tratado de la vida, pero ahí está el gran error, el gran valladar, el gran obstáculo,
que no le dan cabida al espíritu. Y esa es en síntesis la ciencia. La ciencia médica, por ejemplo, al establecer que los signos de vida del ser humano se han apagado, declaran la muerte clínica. Pero todavía el cerebro está en el proceso de dejar de funcionar. ¿Por qué? Porque el espíritu también poco a poco está cortando los lazos fluídicos del cuerpo, y que al terminar de cortarlos pues viene la parálisis, se queda el cuerpo inerte, tieso como decimos aquí en Guatemala, y ya se quedó sin vida. Ocurre la mal llamada muerte, que ahí terminó la vida en el sepulcro y se acabó. Y no, amables radioyentes, la vida es el espíritu como causa primera de la infinita creación. De manera que los estudiantes de la tremenda filosofía del universo que es el espiritismo, debemos de tener presente ya las causas metafísicas, el espíritu, la energía, y no solo las causas materiales de la vida. Esa es en síntesis la ciencia, la biología, la cirugía, y cuántas ciencias que se han derivado de la ciencia madre de la biología, por ejemplo. Y fíjense ustedes, cómo ha llegado la ciencia a progresar por la energía que ponen al servicio de la misma ciencia. Todos dicen que es electricidad, pero no es la electricidad, es energía. ¿Y de dónde viene la electricidad? ¿Acaso no es energía que viene del universo? ¿Acaso no el ser humano está captando constantemente el magnetismo espiritual que transforma o recicla dentro de los cuerpos vivos, principalmente el ser humano, la energía? ¿Acaso no? Y eso es movimiento, es el calor, la luz. Y la ciencia no investiga eso. La ciencia solo está estableciendo que hay vida porque hay movimiento. Le atribuyen al cerebro, por ejemplo, el pensamiento, la manera de cómo se desenvuelve la inteligencia del ser humano, porque dicen que así como el estómago, que tiene sus elementos químicos para deshacer los alimentos materiales, dicen que el cerebro también tiene elementos que hacen producir el pensamiento y que hacen producir el razonamiento del ser humano. Le dan pues cabida al cerebro como un centro, digamos, eléctrico, donde se reparte toda la vida, pero no saben que la vida es el espíritu, que es el movimiento, es el calor que existe dentro de los cuerpos, y que al pararse los signos vitales del cuerpo, pues ahí se acabó la vida. Y eso concuerda también con la definición de lo que es la vida según los diccionarios, principalmente el de la Real Academia de la Lengua, que dicen que es la cesación de la vida, la muerte. Y más adelante cuando entremos en el tema ya puramente de la filosofía, repito, de todos los tiempos, el espiritismo racional, nos vamos a dar cuenta de que todo lo que la ciencia ha desperdiciado y que ha hecho acopio también de la energía que es el espíritu, pero no lo definen, no defienden su existencia, vamos a darnos cuenta ahí de cómo el estudio racional del espiritismo nos abre las puertas de par en par de la sabiduría universal. Resulta que en síntesis eso es la ciencia. Y les voy a decir algo más. Han llegado a establecer dietas
dietas que inciden muy, pero muy claramente en la vida del cuerpo. Y precisamente el libro de las elecciones de este mes nos trae a colación lo de las dietas extravagantes del mundo y que se entiende que son científicas. Dice, hay dietas que no consumen, pero vamos. En el vaivén de los mundos habitados que pueblan el infinito universo, generando en su armonía sublimes vibraciones, los compositores, autores y poetas se solanzan en su percepción y plasman en su relativa dimensión. Y el punto único de convergencia es el amor de nuestro Padre Creador. Conócete a ti mismo. Transmitiendo desde Guatemala para el mundo entero. Sintonízanos todos los domingos a partir de las 8 de la mañana, hora local, a través de www.radioprogresoguatemala.com. Bueno, muchas gracias. Continuamos con esa exposición que entra dentro de lo científico de la vida. Decía que en las elecciones de este mes hay unas dietas extravagantes que yo no sé, la ciencia ha intervenido en su formación. Dice la dieta del alcohol, que se embriagan y no comen para no engordar. Hay otra dieta que me llama poderosamente la atención, que realmente es extravagante, que dice la dieta de la solitaria, que dentro de la cual se toman o ingieren las larvas de la solitaria para que ésta se coma el exceso de la comida dentro del cuerpo humano. Imagínense ustedes cómo es eso. ¿Eso es parte de la ciencia? ¿O es que son charlatanes los que han diseñado estas dietas? Hay otras dietas extravagantes que yo les recomiendo. Bueno, no es propaganda, pero está en las elecciones de este mes. Hay una dieta de Hollywood, que es a base de jugo de toronja. La dieta de la bella durmiente, que consiste, es muy sencilla. Si duermes las 24 horas del día, los 7 días de la semana no comes nada. Se dice que Elvis tomaba pastillas para dormir a fin de lograr una milagrosa pérdida de peso. Y todo gira alrededor de la pérdida de peso, porque principalmente nuestras hermanas mujeres, que muchas veces ya tienen un poquito de más de peso, y viene la dieta de los limones. En fin, hay una serie que eso está dentro de la ciencia, o es que la ciencia la ha apadrinado o comulga con dichos principios. En fin, y no digamos las pastillas, los sueros, que muchas veces pretenden quemar las grasas de los cuerpos de las bellas mujeres. Todo eso es parte de la ciencia y verdaderamente nos da un poquito de pavor de ver estas famosas ciencias, estas famosas dietas que intervienen en la cuestión del hogar. ¿Sí? Bien, seguimos. Este es su programa Conócete a ti mismo, y a partir de las 9 de la mañana el teléfono 2254-2438 está a su entera disposición. Seguimos entonces a largos rasgos tratando lo que las ciencias nos dicen con relación a la mal llamada muerte o la desencarnación. Partía yo diciendo lo que se nos inculca, lo que se nos enseña desde que somos infantes. Y es que hay que establecer claramente
que las ciencias, es decir, quienes promueven las ciencias, todavía están inmersos casi por lo general con los conceptos eminentemente religiosos. Y a raíz de eso, indudablemente, ellos han formado dogmas dentro del propio campo de la ciencia y han llegado a tal extremo de llegar al propio materialismo tal y como lo recalcaba William. Y precisamente por eso es que ellos tratan en los tres reinos de la naturaleza, pero específicamente tratándose el tema que estamos abordando, relacionado con la materia humana, ellos tratan de investigar qué sucede cuando la materia se queda inerte. De esta cuenta que hay una ciencia específica al respecto llamada la medicina forense, en donde ellos tratan de investigar qué pasa con la materia cuando nosotros sabemos positivamente que el espíritu juntamente con su alma se desprende. ¿Qué pasa entonces en ese momento? Y llegan a tal extremo de hacer la tan mencionada necropsia, que nosotros sabemos positivamente que es verdaderamente algo tremendo para el espíritu que está dejando la recién materia, pero que ellos tratan de investigar qué sucede al respecto. Y de alguna manera, como lo decía William también, han llegado quizás a regañadientes, porque yo conozco muchas personas que no le dan credibilidad a este aspecto. Y repito, quizás forzadamente han llegado a entender que algo más que el propio cuerpo existe. Que hay algo más que indudablemente parece ser que deja el cuerpo y que éste indudablemente en ese preciso momento empieza a transformarse. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos positivamente que ni la materia muere, nada en la materia en lo absoluto. De tal manera que entonces sabemos que las ciencias de por sí llevan un propósito muy especial. Y eso lo manifiesta hasta la saciedad el maestro fundador de la Escuela Magnético Espiritual de la Comuna Universal, Joaquín Trincado Mateo, cuando enfatiza que las ciencias son las que se encargan y las que se van a encargar de demostrar que el espiritismo luz y verdad maneja preceptos, conceptos verdaderamente certeros, de lógica, de razón, de tal manera que entonces caemos al hecho que también las ciencias han llegado al punto de no darle cabida a que definitivamente la muerte pues no existe. Y es aquí entonces en donde vamos a hacer un pequeño hincapié, manifestándole nuestra más sincera felicitación a nuestro hermano director de este programa y por supuesto del editorial, al hermano Hugo Neftalí Álvarez Illescas, que precisamente hoy está cumpliendo sus vivarachos 71 años de estar encarnado. Felicitaciones, Hugo. Felicitaciones. Adelante, hermano. Para quien le mandamos un fraternal saludo en donde se encuentre, porque de verdad, sabemos su más grande labor que ha estado desempeñando, no precisamente en este programa, sino en tantos años de trabajo constante dentro de las filas de la Cátedra Regional Guatemalteca Conócete a ti mismo, y que como consecuencia, por supuesto, dentro de las filas de la EMECU. Un fraternal saludo entonces, amigo, camarada y por supuesto hermano Neftalí Álvarez Illescas. Y por supuesto también saludos a ustedes, amables radioyentes, que nos sintonizan a través de esta Radio Progreso, la onda de la alegría, y también por internet, por el Facebook, porque de verdad es un verdadero gusto el que ustedes estén escuchándonos. Este programa, quiero también decirles que será tratado en nuestra aula de estudio, Cátedra Regional Conócete a ti mismo, para quienes puedan en todo caso acompañarnos esta tarde
de 3 a 5, verdaderamente será un gusto tenerlos por allá. La dirección es Segunda Calle 1490, zona 3 de Misco, Colonia Nueva Montserrat, casi enfrente del Centro Comercial Montserrat. Lleven identificación porque hay que dejar en la garita el dicho documento para que ustedes puedan ingresar. Seguimos entonces el curso de su programa y ahora trataremos lo que los preceptos, los principios de la escuela nos enmarca con relación a este tema. Realmente quiero iniciar manifestándoles que el proceso de la desencarnación del espíritu va a depender de factores diversos, pero principalmente, iniciando mi intervención con el hecho de que no podemos hablar solo de la desencarnación, sino que tenemos que hablar precisamente de lo que se vivió antes de la desencarnación. Es decir, qué sucede dentro del proceso de encarnados. Porque de eso va a depender precisamente darle específicamente el enfoque a este tema de la mal llamada muerte. Indudablemente entonces depende de las creencias, de las costumbres que precisamente se obtengan dentro del proceso de estar desencarnados. Y a ese respecto entonces voy a darle palabra a nuestra hermana Estelita de Maldonado. Por favor, Estelita. Muy buenos días. Desde la región guatemalteca, cintura del continente americano, reciba un fuerte abrazo lleno de sentimiento y amor de hermano. Que nuestro Padre Elohim nos ilumine en esta y cualquier existencia en este pequeño mundo y en el universo entero. Gracias, muchas gracias por escucharnos en esta mañana de domingo. Es un honor que nos honra en alto grado que escuchen las exposiciones basadas en la filosofía de todos los tiempos, el espiritismo, luz y verdad, en cuyo estudio siempre debe primar la razón libre de prejuicio. Caso contrario, no sería filosofía, sino una creencia más, donde no hay razonamiento. El tema de hoy se relaciona con la mal llamada muerte, que siempre nos ha ocasionado sentimientos profundos, difíciles, aunque no imposibles de superar. Cuando un ser querido se va del mundo de las formas y contornos e ingresa a la dimensión espiritual, es cierto, nos trastorna la normalidad de convivencia cultivada en muchos años de vida corporal con aquel ser querido que se ha ido. Pero ello no debe ser así, porque somos estudiantes del espiritismo racional y debemos cambiar nuestra actitud hacia aquel espíritu que con su alma remontó el umbral material hacia lo espiritual, porque ahí sigue la vida que es eterna y continuada, hasta cuando el gobierno espiritual para este plano que está en el planeta Sion le autorice una nueva reencarnación. No debemos ser egoístas, no mencionemos su nombre ni lamentemos su partida, porque le ocasiona a su espíritu trastornos, sentimientos e interrupción en su letargo material que siempre ocurre inmediatamente después de la desencarnación. Debe pasar más de un año de su partida para mencionarle con su nombre y seguir ayudándole a encontrar la luz en la dimensión metafísica o espiritual. Las religiones
que han existido en este pequeño mundo se han encargado de tergiversar el verdadero fin u objetivo de lo que es la vida en lo material y espiritual, sembrando un verdadero terrorismo religioso para sus fines mercantilistas. Escuchemos a los demás panelistas. Gracias. En el vaivén de los mundos habitados que pueblan el infinito universo, generando en su armonía sublimes vibraciones, los compositores, autores y poetas se solazan en su percepción y plasman en su relativa dimensión. Y el punto único de convergencia es el amor de nuestro Padre Creador. Conócete a ti mismo. Transmitiendo desde Guatemala para el mundo entero. Sintonízanos todos los domingos a partir de las 8 de la mañana, hora local, a través de www.radioprogresoguatemala.com. Seguimos con su programa Conócete a ti mismo. Efectivamente, el asunto o el tema de la desencarnación va a depender de cada caso en particular. Va a depender del espíritu, su grado de evolución y también de qué manera desencarna un espíritu. Porque no es lo mismo el que se desencarne a través de un accidente con relación a una enfermedad común, máxime si es a largo o mediano plazo. Tampoco es lo mismo llegar a un punto de desencarnación a través de un suicidio. Tampoco podría decirse que es lo mismo el que el espíritu esté encarnado, que sea a la tercera edad. Al respecto presentamos el tema tratado especialmente a través de la propia pizza, que no es finanza, no es el tratar de generar dinero respecto, como se mencionaba en yo le daba lectura de esa lista, sino es el estudio únicamente de la vida, de las cosas de la vida, de nosotros mismos. Solo con una consulta, tenemos una llamada por medio de Skype de Venezuela de lo que es de la escuela para poder pues darla al aire. No sé si la puedo pasar. Sí, por supuesto, gracias. Bien, pues estamos al aire con la persona que se encuentra en Venezuela, así que puede hablar con nosotros. Frida, si nos escucha, puede hablar. Pregúntale, ¿nos escuchas? ¿Puedes hablar que tu voz está en el aire? Por favor, tu nombre, hermana o hermano. No. Parece ser que está un poco deficiente la comunicación. Quizás más adelante, ¿verdad? Porque quizás pues está llamando de otro país. Pues seguimos con el tema relacionado a que todos estos factores que les mencionaba tienen que ver mucho con el proceso de la desencarnación. Si bien es cierto, propiamente el proceso de dejar el cuerpo es uno, pero va a depender. ¿Por qué? Porque si un espíritu adquiere una enfermedad X, pero empieza a padecer los síntomas de tal, entonces parece ser que el espíritu empieza de alguna manera, tal vez inconsciente, a prepararse, a darse la oportunidad de decir, bueno, tengo tal enfermedad y llega un momento donde voy a tener que partir del mundo propiamente material. Esto hago hincapié con relación a ejemplos, porque de verdad hay que poner ejemplos. Y yo recuerdo que mi madre, que ya se adelantó al mundo espiritual, ella adquirió un cáncer terminal. Ella iba a tener una operación de la vesícula. Sí, hola.
Adelante, por favor, su voz en el aire. Bienvenida. Hola. Adelante, su voz en el aire. Bienvenida. Hola, buenos días. Buenos días, adelante. Les habla María Coello. Bienvenida, hermana. Gracias, buenos días. Desde Caracas, Venezuela. Reciban un fuerte abrazo y un saludo muy especial para todos los que sintonizan este interesante programa. Estamos desde acá haciendo las pruebas para tener todo listo en nuestra participación en Punto Clave Internacional, en el cual se emitirán diversas opiniones y matices que sin duda van a enriquecer el conocimiento espiritual. Un gran abrazo y hasta pronto. Muchísimas gracias. Gracias, hermana. Bienvenida. Saludos a todos allá en Venezuela, al camarada Chávez, que sé por acá que está haciendo mucha obra por allá y que de verdad eso motiva mucho para poder seguir adelante. Entonces, siguiendo el tema, pues mencionaba yo el ejemplo de mi señora madre con relación a lo que es su proceso de desencarnación. A ella pues la iban a operar de la vesícula y resulta que al abrirla ya no se pudo hacer nada porque tenía un cáncer y dijeron llévensela, ya no hay nada más que hacer y bueno, empezó el proceso. Empezó el proceso en donde su materia empezó prácticamente a sentir los síntomas de un cáncer terminal y pasó así casi un año. Y entonces prácticamente ella empezó de una manera tal a prepararse, a tal extremo de que aproximadamente unos 8 o 10 días antes, yo la cuidaba los fines de semana, me dijo, mijo, ¿sí? Su voz en el aire. Adelante. Buenos días. Buenos días, bienvenido. Su voz en el Te aire. escuchamos, hermano. Buenos días, Buenos días. ¿me escuchan? Buenos días, Adelante, hermano te oyente. escuchamos. Buenos días, hermano de la radio Progreso. Buenos días, estimado oyente. Enviamos un saludo fraternal para todos los hermanos que nos sintonizan. Ok, ya. Adelante, su voz en el Manifiéstate, aire, hermano. hermano. Enviamos un saludo fraternal para todos los hermanos que nos sintonizan este y todos los domingos por las mañanas a través de esta prestigiosa emisora radial Radio Progreso Guatemala y su programa dominical Conocete a ti mismo. Mi nombre es Franklin Rojas, desde la ciudad de Maturín, Venezuela. Quiero anunciar a todos los radioescuchas mi participación como exponente del nuevo programa Punto Clave Internacional, que estará en el aire a partir del día domingo 5 de agosto, después del programa Conocete a ti mismo, a través de Radio Progreso Guatemala, la onda de la alegría o la onda de la filosofía. Buenos días para todos, este es mi comentario. Buenos días. Muchísimas gracias, Franklin. Encantado, hermano. Saludos a todos por allá en Venezuela y por supuesto en todos los países que nos sintonizan en esta mañana. Pues mencionaba, en todo caso, el caso propiamente de mi señora madre. Y 8 días antes de desencarnar, ella me dijo, mijo, yo ya me voy a ir. Pero yo sé que la muerte no existe. Y eso indudablemente me dejó una gran lección. El espíritu, cuando desencarna a través de una enfermedad, parece ser que le da la capacidad de desdoblarse y empezar a preparar el campo para llegar a tal acontecimiento, en todo caso, la desencarnación. Sin embargo, en un accidente de índole fortuito, no es lo mismo. No es lo mismo que alguien vaya caminando, o que vaya en su automóvil, o que esté trabajando, y que en un
momentito desencarne. Definitivamente tiene que haber alguna diferencia. Vamos a darle paso a esta llamada. Su voz en el aire, conócete a ti mismo. Sí, buenos días, soy la hermana Frida. Buenos días, bienvenida a Su voz en el aire. Su voz en el aire, bienvenida. Sí, buenos días a todos que sintonizan este programa de Conócete a ti mismo. Saludos fraternales de San Antonio, Texas. Soy la hermana Frida César. Esta es una prueba, como todos ustedes han estado escuchando, para el programa que se hace el 5 de agosto, el punto clave internacional. Voy a hacer mención acerca de algo breve sobre el estudio que están dando. Como ya sabemos, todo es vida, nada se muere, solo se transforma. Voy a dar un pequeño ejemplo, como la transformación de las hojas del árbol, que al secarse caen a la tierra y empieza otro trabajo, a dar vida a otros seres. Y la tierra se transforma a ser más fértil. Y entonces aquí podemos razonar, podemos analizar y observamos que en la misma naturaleza no existe la muerte, es solamente una transformación de energía. Pero desafortunadamente ya sabemos que los prejuicios, los dogmas, ciegan a la razón para no dejar y confundir a las mentes humanas. Por el mismo miedo que han enseñado las religiones al hombre. Bueno, hermanos, eso es todo. Es algo muy breve. Y les mando muchos saludos y felicidades en este programa que dan la oportunidad a muchos que aprendemos de ustedes. Gracias. Buenos días. Muchísimas gracias, hermana. Muchas gracias. Todavía tenemos una última llamada de don Albino García Jr. Está conectado para que puedan hablar con él. Su voz en el aire, hermano. Seguimos entonces tratando este tema y mencionaba entonces cómo va a depender determinados factores circunstanciales de cómo el espíritu entonces llegue a tal punto de la desencarnación. Máxime, como les decía yo, si es de una manera fortuita la desencarnación, va a tener que tener efectos que trataremos brevemente enseguida por factor tiempo. Pero también tiene que ver mucho el asunto que el espíritu encarnado de qué edad sea. Eso es algo verdaderamente trascendental. Y esto indudablemente lo seguiremos tratando en el aula de estudio esta tarde. De tal manera que entonces vamos a entrar ya a lo que sucede, a lo que acontece en el preciso momento de la desencarnación. Solo vamos a darle la palabra a Rolando Altán. Amados hermanos, si me permitís, yo quiero hacer una presentación de Rolando Altán como un verdadero poeta en cuestiones del espiritismo, hermano. Muchas gracias, hermano. Aquí hay un pequeño trabajo que vamos a tratar de introducirlo para que sea escuchado por los hermanos a través de los espíritus que me inspiran para que luego podamos seguir adelante con nuestro programa. Dice, tránsito del espíritu con su alma. La muerte es un invento terrorista, infunde en todo ser de sí creyente, sonámbulo, ignorante y fetichista, movido tal marioneta indigente. La muerte solo cabe entre vacíos, en siglos ha cambiado en las sombras y ha sido divulgado por navíos que cruzan los piratas y sus maras. Es cuco del humano y por su atraso de aquella militancia religiosa que le impone con la cruz y el zarpazo la rabia que le inyecta contagiosa. Han sido tantos golpes en la historia de aquella bestia en furia con la muerte, las guerras fratricidas cual bacteria que aún deambula y juega con la suerte. Ya humano, ya despierta, ya es día. La clara luz del sol viene anunciando
que solo la razón con su energía hará que entierre pronto lo irritante. Escucha y asimila las verdades que esparce el infinito espiritismo en código de amor universal, escrito y repartiendo magnetismo. Tú tienes la audición, sube tu antena y atento has de saber que mala suerte, que hoy nace la matemática y es faena la luz que es espíritu y baluarte. Tu entrada hacia la luz es tu boleto, que en duro maratón has conquistado, sentados y escuchados, no de un panfleto, sino de un libro, espiritismo que has ganado. Allí has de saber que la muerte no existe, que todo lo que existe es pura vida, es luz, es energía y movimiento, es la fuente de eterno pensamiento del credo universal espiritismo. Gracias, hermano Altán. Seguimos entonces con el programa. Nos quedan ya prácticamente 15 minutos. El tiempo verdaderamente se hace corto. Llega entonces el momento de la desencarnación. Nosotros sabemos positivamente que la desencarnación no es más que el desprendimiento del espíritu juntamente con su alma de la materia cuerpo. Bueno, su voz en el aire, adelante por favor. Adelante, hermano. Mis hermanos, ¿me escuchan? Sí, escuchamos. Adelante, tu voz en el aire, hermano. No escucho. Nosotros escuchamos. El capitán del arca. ¿Me escuchan? Sí, muy bien, adelante por favor. Manifiéstate, hermano, que le estamos escuchando claramente. Bien, seguimos en el curso de su programa Conócete a ti mismo. El teléfono 2254-2438 está a su entera disposición. Mencionaba entonces que el proceso de la desencarnación no es más que el salirse del cuerpo, el espíritu y el alma. Pero ¿qué sucede después? ¿Qué pasa a continuación? ¿Qué se hace el espíritu? ¿A dónde se va? A ese respecto, yo tengo entendido, quizás en mi manera muy rudimentaria de pensar, de analizar las cosas, que esto va a depender grandemente de la manera de desencarnar. Yo les mencionaba de un accidente, de un suicidio, de una enfermedad. Va a depender de eso y de otros factores más, como el estar apegado a lo material. Yo he sido un simple investigador y he hecho algunos estudios relación a la manera que muchas veces el espíritu desencarna. Y sé de un caso que se dio precisamente en Quiché, en un departamento acá de Guatemala, en donde había un espíritu que no desencarnaba y que estaba en agonía y en agonía y en agonía y no desencarnaba. Y alguien precisamente le vino a la mente pensar que esta persona no desencarnaba porque iba a dejar todos sus bienes materiales y que entonces le pusieran billetes en sus manos y que quizás así iba a desencarnar. Lo hicieron y en ese preciso momento en que el ser sintió los billetes en las manos, desencarnó. ¿Qué quiere decir entonces esto? Que va a depender entonces de factores circunstanciales por el cual una desencarnación puede ser inmediata o tardía. Asimismo también la codependencia de la familia es un factor que influye muchísimo dentro de ese proceso. Hay espíritus en los cuales se resiste a desencarnar por el dejar a los seres queridos, por dejar a una esposa, a unos hijos, que piensa que no van a poder seguir adelante sin la presencia física de él. A ese respecto, también hay ejemplos en donde muchos... Hola, muy buenos días. Adelante, su voz en el aire. Adelante.
Bien. Hermanos, buenos días desde Los Ángeles, California. Les saludo. Bienvenido, adelante. ¿Cómo? Te escuchamos, hermano. Adelante. Sí, es un grato gusto saludarlos. Cada domingo tenemos ahora este buen hábito de escuchar este programa. Estamos preparando todo el equipo de hermanos de Latinoamérica, pues nuestros puntos para poder tener después de su programa, el programa de Punto Clave Internacional. Así que estamos preparándonos todos para poder ser esa secuencia tan importante de Conócete a ti mismo, ¿no? Un saludo a todos en la mesa de trabajo. Es un verdadero gusto compartir con ustedes el micrófono y desde acá de Los Ángeles les mando un abrazo fraternal. Que estén muy bien. ¿Tu nombre, hermano? Muchas gracias por esa amable comunicación. Ya ustedes. Mi nombre es Alfonso Méndez de Guatemala, amigo. Ok. Ya saben ustedes entonces que a partir del domingo 5 del mes siguiente, es decir, de agosto, estará en el aire una secuencia, una continuación de este programa. Gracias a todos por estar contribuyendo al respecto. Yo quisiera sintetizar en lo más que se pueda algo relacionado con la desencarnación. Programa Conócete a ti mismo, su voz en el aire. Por favor. Lógicamente hay que hablar de la encarnación del espíritu con su alma, que ya hemos hablado en muchos programas, que es la concepción de los seres. Posteriormente viene la desencarnación después del desarrollo del ser humano, a cumplir la misión que tiene, grande, pequeña o enorme, y viene lo que es la desencarnación, mal llamada muerte. ¿Por qué decimos mal llamada muerte? Porque en realidad no hay cesación de vida. Siempre sigue la vida en la parte espiritual. E incluso el cuerpo no muere, porque le da vida a otros seres vivos, como son las lombrices, las polillas, etcétera. Entonces, no hay cesación de vida, sino que se transforma la vida en otra forma. Es decir, se va a demostrar en otra forma. Posteriormente vendrá la reencarnación, pero lo fundamental de esto es de que nosotros, los estudiantes de espiritismo, ya debemos desechar la palabra muerte. Debemos de manifestar la desencarnación del espíritu con su alma, y que se opera cuando el espíritu corta los lazos fluídicos que unen el alma con el cuerpo. Es decir, desconecta la energía, porque la energía la está produciendo, la está reciclando el mismo espíritu, que es energía, con el magnetismo que está recibiendo constantemente del movimiento universal. Está reciclando esa energía y le da más vida, movimiento al cuerpo, además del alimento material, por supuesto. Entonces, quiere ello decir que la desencarnación se opera precisamente por desconectar la energía que produce y recicla el espíritu. Efectivamente, pero ¿qué sucede después? Eso es lo que precisamente estoy tratando brevemente en estos minutos. Y les decía que va a depender de ciertos factores cómo se comporte el espíritu, porque se puede quedar prácticamente dentro de un estado. Vamos a dar una... Tu voz en el aire, conócete a ti mismo. Muy buenos días. Bueno. Pues su tema me ha agradado bastante y diferente a la desencarnación. Consiste en que nosotros, como le llamamos muerte, es nacer en el mundo espiritual, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros pasamos al mundo espiritual, pasamos por un lapso de tiempo de que nosotros sentimos, y no lo creemos, de que ya hemos desencarnado. Nosotros seguimos trabajando y en ratos sentimos la enfermedad que nos lleva. Y después de eso, entonces, a veces nos acercamos a nuestros familiares, les hablamos, les pegamos de grito, pero sucede esto de que ellos no nos contestan, porque como ellos no son auditivos, ¿verdad? Entonces, por ese motivo pasamos a un lapso que le dicen
turbación, porque nosotros nos sentimos en cuerpo y alma, pero no, ya solo el alma es fluida. Entonces eso viene la explicación en el libro de los espíritus y de los mediums. Y por ese motivo es de que me gustó mucho su tema que usted ha tocado hoy en día. Y pasamos muchas veces hasta 30, 40 años, porque muchas veces nunca hemos leído lo que es la ciencia espiritual. Entonces nosotros nos vamos a ciegas. Y como las religiones nos confunden de que dicen de que el alma se va al cielo. Por ejemplo, el evangélico está en la creencia que el alma se va al cielo, pero no. Y la religión católica también dice lo mismo. Pero sucede esto de que como son religiones que no estudian lo espiritual, solo es para que uno tenga un respeto hacia Dios. Esto lo que han inculcado, porque los mismos españoles trajeron la religión católica para tenernos siempre con ese temor y todo, y que tengamos respeto a Dios, ¿verdad? Pero no, ahí no se estudia nada de lo que es el mundo espiritual. Y entonces es como muchas veces cuando nos portamos mal, como estaba diciendo un hermano, de que los yogas dicen de que llegamos a ser animales. Ciertamente sí llegamos a ser animales, pero es aquel que se dedica a negociar y a matar animales. Entonces es un gran retroceso que tenemos, por lo cual entonces tenemos que pasar todas esas grandes encarnaciones. Por eso tal vez ustedes han visto de que hay animales que las personas los tratan re mal y todo. Estos pobres animales están pagando lo que hicieron antes. Hay animales muy inteligentes que me dicen que falta de hablar, dice uno, pero es porque ese es el espíritu de un animal, ¿verdad? Pero el que no mata animales ni nada, entonces él sí tiene que pasar actuación, porque es un como castigo que tenemos que pasar. Muchas veces hasta que al fin de tanto llegamos a comprender y algún entendimiento que nuestros hermanos nos hacen entender, entonces es como logramos ya pasar a un lapso de tiempo donde ya sí nosotros tenemos que ver dónde nos acomodemos a trabajar, en el sentido en que a veces hay personas en peligro, tratamos de salvarlas. Entonces dice la persona, nosotros decimos, ay, a ver qué tanto la libró ese peligro, dice uno, pero no, somos nosotros que tenemos que ir haciendo esas obras, a ir abonando un poco de lo que, porque nosotros todos somos pecadores, ¿verdad? Por ese motivo de que tenemos que, y si no, muchas veces nos acercamos a algún puerto. Muy bien, hermano, muchísimas gracias por su intervención. A manera entonces de conclusión, caemos al punto de que el proceso de desencarnación va a depender de una serie de factores circunstanciales y que posterior a la desencarnación también va a depender en qué lapso de tiempo el espíritu pueda hacerse luz. Es decir, entender que ya dejó su cuerpo, entender que ya dejó prácticamente una nueva jornada de trabajo. Este tema va a ser seguido tratando en nuestra aula de estudio. Conócete a ti mismo, ubicada en la segunda calle 1490, zona 3 de Misco, Colonia Nueva, Montserrat. Hoy precisamente de 3 a 5 de la tarde. Están cordialmente invitados. Con todo gusto vamos a poder seguir tratando este tema que indudablemente, como todos, quedó corto por factor tiempo. Agradeciéndole entonces su participación a todos los hermanos que están acá en cabina y a todos a quienes nos escucharon. Que tengan un buen domingo y hasta el próximo. Muy buenos días, amados hermanos. Incursionamos en la relativa dimensión desconocida de esa energía inteligente. Espíritu. Energía que es fuente de vida individual y universal. Hemos llegado al final de nuestro programa. Fue un placer compartir contigo. Cátedra Regional Guatemalteca. Conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo. De la Escuela Magnético Espiritual de la Comuna Universal. Gracias por tu atención y hasta la próxima semana. Sintonízanos a partir de las 8 de la mañana, hora local Guatemala, desde cualquier punto del mundo a través de www.radioprogresoguatemala.com.